Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En el estado Apure, fronterizo con Colombia, no han cesado los combates que iniciaron la semana pasada entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos, entre ellos disidencias de las FARC, según denuncias de diversas instituciones. Consultado por La Voz de América sobre la presencia en Apure de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, grupo policial cuya disolución fue solicitada por la alta comisionada de la ONU ante denuncias de ejecuciones extrajudiciales, Juan Francisco García, coordinador de la organización no gubernamental Fundaredes en Apure, aseguró que han surgido denuncias de pobladores que afirman haber sido víctimas de diversos tipos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos detenciones ilegales. Por la criminalización y el montaje de falsos positivos, tratando de hacer pasar a población civil, población campesina, como miembros de la FARC. En tanto, Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia y profesor de Derecho Internacional Humanitario, considera que en Venezuela se deben aplicar los convenios de Ginebra de 1949, pues según dice, el país se encuentra ante un conflicto armado interno. Porque al realizarse represalias contra la población civil se está violentando lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Protocolo 2, que señala que la misma gozará, cito, de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares, fin de la cita, y que por tal razón, vuelvo a citar el artículo 13, no serán objeto de ataques la población civil como tal ni las personas civiles. El ministro venezolano de la Defensa, Vladimir Padrino, acusa al presidente de Colombia, Iván Duque, y a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos de patrocinar a los grupos irregulares que, según dice, han incursionado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El presidente Joe Biden dio a conocer su primera lista de nominados para ocupar bancas judiciales, destacándose la diversidad racial de los candidatos y la predominancia femenina. Se trata de una lista pionera para las Cortes Federales y sus componentes han sido elegidos por sus mentes brillantes y su profesionalidad en el ejercicio de la actividad legal estadounidense, según afirmó el mandatario a través de un comunicado. Los 11 abogados conforman un amplio abanico étnico y al respecto el presidente Biden dijo textualmente: juntos representan la amplia diversidad de antecedentes, experiencias y perspectivas que hacen que nuestra nación sea fuerte. Mientras, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se refirió a la lista de candidatos como algo histórico y sin precedentes. Esta es también una lista innovadora en muchos sentidos. Incluye 4 nominados que se han desempeñado como defensores públicos, 4 que son miembros de la comunidad asiático-estadounidense, un nominado que, de ser confirmado, sería el primer juez federal musulmán estadounidense en la historia. 9 de los 11 nominados son mujeres y, en general, este grupo representa un cambio de paradigma. La presidenta y directora consejera del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, Sherilyn Ifill, manifestó que la organización estaba satisfecha con el anuncio del presidente Biden de traer diversificación en los administradores de justicia y aseguró que esa diversidad mejorará significativamente el poder judicial y la toma de decisiones. Ahora los nominados del presidente Biden, quienes han destacado en una amplia variedad de posiciones legales como juristas, defensores públicos y fiscales, deberán ser confirmados por el Senado estadounidense. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Nicaragua se acerca al tercer aniversario de las movilizaciones de abril de 2018 que presionaron al gobierno de Daniel Ortega a participar en 2 intentos de diálogo nacional que lograron la firma de acuerdos que comprometen al Estado a respetar los derechos humanos y las libertades ciudadanas de los nicaragüenses. Sin embargo, tras 2 años del compromiso, los acuerdos no han sido cumplidos y por el contrario se han incrementado las restricciones contra las voces disidentes. Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y ex negociador de ese proceso, calificó como una burla la suscripción del gobierno a este acuerdo, a la vez que señaló que aún continúan exigiendo su cumplimiento. Al día de hoy, ni todos los presos políticos fueron excarcelados, ni mucho menos liberados. Esta es evidencia que la dictadura nunca tuvo intención de cumplir. El acuerdo establece entre sus puntos más importantes la libertad de todos los considerados presos políticos, la prohibición para detener a una persona por más de 48 horas y el retorno con plena seguridad para quienes habían abandonado el país. El analista político José Dávila explicó a La Voz de América que el incumplimiento del gobierno plantea grandes preocupaciones para el futuro de Nicaragua. Esto es de gran preocupación, ya que
el pueblo de Nicaragua aspira a que en este año, en estas elecciones, se pueda dar unas elecciones libres que sean la solución pacífica. La firma de este acuerdo fue avalada por el nuncio apostólico Stanislav Valdelomar Sommertag y el enviado de la Organización de Estados Americanos, Luis Ángel Rosadilla. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. En Honduras se observa con mucha preocupación el acercamiento de Guatemala y otras naciones de la región centroamericana a Estados Unidos, que públicamente han manifestado que son considerados socios importantes en la estrategia de buscar reducir las migraciones irregulares hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Sin embargo, los constantes anuncios para buscar mecanismos que minimicen las migraciones y la corrupción no están alcanzando a Honduras, donde en los últimos años las caravanas migrantes han aumentado en su número y frecuencia. Para Roberto Bermúdez, analista y ex canciller hondureño, nuestro país queda comprometido por su débil estrategia contra la corrupción, advirtió. Entonces es una oportunidad, no es que se nos viene con una espada de Damocles, es una oportunidad para que cambiemos y aprovechemos las circunstancias para que logremos evitar esa migración. Y en escenario, el presidente Juan Orlando Hernández reiteró que su compromiso es claro en la lucha anticorrupción y el narcotráfico, no sin antes asegurar que este propósito es posible con alianzas estratégicas con Estados Unidos. Yo continuaré con esa alianza hasta el 27 de enero del año 2022. Con Estados Unidos, Colombia y otros socios de la región, logramos ese poderoso resultado de bajar en un 95% el paso de las drogas por Honduras. Estas no son cifras mías o de Honduras, son las cifras de Washington. En tanto, y desde Washington, D.C., Ricardo Zúñiga, designado por Estados Unidos como enviado especial para el Triángulo Norte, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que la clave para impulsar la cooperación con países socios está en el compromiso de sus gobiernos con el Estado de Derecho y, sobre todo, en la lucha contra el crimen organizado, en un claro mensaje a los gobiernos involucrados en corrupción. Y en medio de todo este panorama, una nueva caravana de migrantes inició el camino hacia la frontera sur de Estados Unidos y su intención, como siempre, es pasar por Guatemala y México, desoyendo los llamados del presidente Biden y miembros de su gobierno que advierten que la frontera está cerrada y que no es momento para llegar hasta allá. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Mientras los combates entre la Guardia Nacional de Venezuela y disidentes del Frente Primero de las extintas FARC continúan en territorio venezolano, no cesa el desplazamiento de población civil hacia el municipio colombiano de Arauquita, que ya tiene desbordada su capacidad de atención humanitaria, como afirma Elena Jaimes, comandante del Cuerpo de Bomberos de esta población. Tenemos un reporte de más de 5.000 personas que comprenden 1.400 familias. Nuestra capacidad en los refugios nos estamos quedando cortos. La comandante del Cuerpo de Socorro señaló que aún desde territorio colombiano, separado de Venezuela solo por el río Arauca, se escuchan las detonaciones producto de los enfrentamientos que ya llevan 10 días, mientras que el desplazamiento de pobladores venezolanos no cesa. Entre tanto, y consultado por La Voz de América, Camilo González Pozo, defensor de derechos humanos y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, manifestó que la arremetida de Venezuela contra un sector de la disidencia se puede interpretar como un mensaje del gobierno de Nicolás Maduro a Colombia y a Estados Unidos sobre su poderío militar. La desproporción aparente o real de la reacción venezolana no es por el combate a un pequeño grupo, es una demostración de fuerza, es un mensaje a través del bombardeo y el ataque, incluso con daños a la población, al gobierno de Duque y una advertencia a la misma administración Biden. Entre tanto, el gobierno de Colombia ordenó el desplazamiento a la zona de 9.000 militares en un despliegue denominado Operación Muralla, con el fin de preservar la soberanía colombiana y evitar que los disidentes regresen al territorio nacional. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Estados Unidos se unió a otras naciones como Canadá, el Reino Unido, Japón, Israel y otros para expresar su preocupación por el informe de la Organización Mundial de la Salud, cuyos expertos estuvieron en China para establecer el origen del COVID-19 y la pandemia que sacude al mundo. Un comunicado conjunto divulgado por el Departamento estadounidense de Estado reitera la importancia de trabajar juntos para el desarrollo y uso de un proceso rápido, eficaz, transparente, basado en la ciencia e independiente que sea usado en las evaluaciones internacionales de este tipo de brotes en el futuro. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, habló del tema en la conferencia diaria de prensa. Bueno, no han sido transparentes, no han proporcionado datos subyacentes. Eso ciertamente no califica como cooperación.
Ya saben, el análisis realizado hasta la fecha por parte de nuestros expertos muestra su preocupación de que haya un sustento adicional para una hipótesis. No nos lleva a un entendimiento más cercano ni a un conocimiento mayor del que teníamos hace 6 o 9 meses sobre el origen del COVID. Tampoco nos proporciona pautas o pasos recomendados sobre cómo debemos evitar que esto suceda en el futuro. Y eso es imperativo. Las declaraciones surgieron luego que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el martes que China retuvo información a los investigadores de la agencia internacional que viajaron a esa nación para investigar los orígenes de la epidemia del COVID-19. Tedros hizo los comentarios en un discurso a los Estados miembros de la agencia cuando el equipo liderado por la OMS, que pasó 4 semanas entre enero y febrero en Wuhan y alrededor de ese epicentro inicial de la pandemia, hizo público su informe final. Casi simultáneamente a los comentarios de Tedros, Peter Ben Embarek, científico que dirigía el grupo de investigadores de la OMS, mencionaba el mismo tema en una conferencia de prensa virtual con diferentes matices. Tuvimos acceso a una gran cantidad de datos en muchas áreas diferentes, pero por supuesto hay áreas en las que tuvimos dificultades para llegar a los datos en bruto. Y hay muchas buenas razones para ello. En China, como en muchos otros países, existen restricciones y leyes de privacidad que prohíben el intercambio de datos, incluidos los datos privados con personas externas, en particular si los datos se trasladan fuera del país. En la mayoría de los países del mundo ocurriría exactamente lo mismo. Si íbamos a hacer algún estudio, y hemos hecho muchos estudios en el pasado, siempre nos enfrentamos con los mismos desafíos. Estas restricciones podrían complicar los esfuerzos para comprender cómo comenzó la pandemia mundial y el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en su discurso que espera que los estudios de colaboración futuros incluyan un intercambio de datos más completo y oportuno. El funcionario también dijo que aunque el equipo concluyó que una filtración de un laboratorio del área de Wuhan era la hipótesis menos probable para el virus que causa COVID-19, el asunto requiere más investigación, potencialmente con misiones adicionales a China. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Están en sintonía de la Voz de América y empezamos con las noticias. El juez federal Andrew Scott Hannon decidió el martes abstenerse de emitir un fallo sobre la suerte de la acción diferida para los llegados en la infancia, el DACA, que otorga protecciones limitadas a miles de inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos siendo niños, hasta que los abogados de ambas partes presenten más argumentos e información para solventar su caso, y dejó establecido un plazo para principios de abril. Texas encabeza una coalición de estados gobernados por republicanos que buscan invalidar el programa DACA, instituido en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, mientras los defensores legales del programa son la Defensa Legal Mexicano-Estadounidense y el estado de Nueva Jersey. En 2018, el juez Hannon del Tribunal del Distrito Sur de Texas se negó a emitir un fallo preliminar porque, según dijo, Texas y los demás estados se habían demorado excesivamente en presentar su demanda. Pero, en ese fallo, opinó que el DACA era inconstitucional y le pidió al Congreso que aprobara leyes de protección para esos beneficiarios conocidos como Dreamers. Otros fallos le prohibieron al entonces presidente Donald Trump poner fin al programa y le obligaron a aceptar nuevos beneficiarios. Se calcula que los actuales beneficiarios de DACA son más de 600,000. Tienen un plazo extensible de 2 años en el que están exentos de la deportación y reciben un permiso de trabajo y un número de seguro social. Uno de los requisitos para acceder al programa es no tener antecedentes criminales. Actualmente el programa se encuentra en situación precaria. Los abogados de Texas pidieron al juez Hannon que lo invalide inmediatamente, mientras que la Defensa Legal Mexicano-Estadounidense le pidió que demore cualquier nueva orden mientras el gobierno del presidente Joe Biden y el Congreso estudian nuevas leyes sobre el DACA. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Estados Unidos recordó el martes el 40º aniversario del intento de asesinato al presidente Ronald Reagan ocurrido el 30 de marzo de 1981, cuando salía del hotel Washington Hilton, no lejos de la Casa Blanca, poco más de 2 meses después de haber asumido la presidencia.
4 de las personas que participaron en el evento histórico hablaron durante un panel organizado por la Fundación Reagan, recordando el trágico momento, entre ellos Timothy McCarthy, exagente del servicio secreto, quien hizo referencia a que la multitud agolpada frente al hotel no había pasado por un detector de metales. Los protocolos que estaban en efecto hace 40 años, por supuesto, no lo están ahora. Recuerdo que antes de que esto sucediera, la administración anterior había ejercido presión para permitirnos usar detectores de metales. Mary Will, exdirectora de discursos presidenciales, quien escribió el discurso que pronunció Reagan ese día ante el sindicato AFL-CIO, describió el aciago momento vivido diciendo que el tiroteo sonaba como fuegos artificiales y vio a Reagan siendo empujado hacia el auto. Reagan fue trasladado en la limusina al hospital de la Universidad George Washington. Allí los médicos descubrieron en la sala de trauma que una de las balas había alcanzado al presidente cerca de la axila izquierda. Reagan logró recuperarse y sirvió casi 8 años en la Casa Blanca. John Hinckley Jr., quien abrió fuego casi a quemarropa contra el presidente Reagan, finalmente fue juzgado y declarado no culpable por razón de locura. Pasó décadas tras las rejas antes de ser liberado en 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.